Hubo una época en mi vida en la que me despertaba con una sensación extraña, como si algo me estuviera llamando, pero no sabía bien qué era. Era como si una puerta invisible estuviera frente a mí y cada día decidía si agarrar la perilla o hacer como si no existiera. Y quizá tú también lo has sentido, esa sensación de que algo más grande te espera, pero al mismo tiempo un miedo silencioso que intenta convencerte de que te quedes tal cual estás. Es en este umbral entre el progreso y el estancamiento donde la mayoría de la gente pasa toda su vida. Y es precisamente ahí donde nace el éxito, o muere. Porque el éxito no empieza cuando logras algo. Empieza en el momento en que decides hacerlo todos los días, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando todo parece desmoronarse, incluso cuando la duda habla más fuerte que el valor. Esto lo aprendí en carne propia. Cuando era joven, no había glamour, ni comodidades, ni una promesa ilusoria de que un día todo se va a arreglar solo. Trabajaba de conserje y ganaba menos de $50 a la semana. Y digo $50 con todas sus letras porque quiero que sientas el peso de esa cantidad en la vida real. Y sin embargo, muy dentro de mí, ya existía la convicción de que no podía dejar que mi historia fuera decidida por las circunstancias. No podía permitir que el mundo dictara quién me convertiría. Así que empecé a decidir todos los días, incluso sin darme cuenta, que no iba a aceptar una vida más pequeña de la que sentía que podía crear. Y esa decisión diaria, silenciosa, repetitiva, aparentemente pequeña, fue la semilla de todo. Lo curioso es que la mayoría de la gente cree que el éxito tiene que ver con el talento, la suerte, las oportunidades o una inteligencia superior al promedio. Pero investigaciones recientes muestran algo completamente distinto. Estudios de psicología conductual revelan que más del 80% de las personas no fracasan por falta de habilidad, sino por falta de consistencia emocional y mental. No es que no sepan qué hacer, simplemente no logran mantenerse haciéndolo. Y lo has notado en tu propia vida. Ese día te levantas motivado, haces planes, enlistas metas, prometes cambios, y en la misma semana lo abandonas todo porque la vida se pone muy pesada. Por eso digo, el éxito no es un evento, es un ritual, una elección diaria, una construcción emocional. Recuerdo claramente un episodio que suelo guardarme, pero que ilustra perfectamente lo que estoy diciendo. Una noche de invierno iba solo, caminando hacia mi trabajo, y sentí un viento tan frío que parecía cortarme el pecho. Todo dentro de mí gritaba que ese no era mi destino, que no podía aceptar ese escenario como algo permanente. Ahí, en medio de esa calle oscura, algo dentro de mí cambió. No hubo aplausos, ni fuegos artificiales, ni nadie animándome. Solo hubo una decisión, la primera de muchas, de que en todos los días siguientes haría algo, por mínimo que fuera, para crear una vida completamente diferente. No tenía dinero, ni contactos, ni ventajas, pero tenía una decisión, y las decisiones cambian destinos. ¿Y sabes qué más aprendí con el tiempo? Que cada ser humano libra batallas internas que otros no ven. Algunas de estas batallas tienen nombre: el miedo a fracasar, el miedo a no ser suficiente, el miedo a arriesgarlo y perderlo todo, el miedo a hacer el ridículo. El miedo al juicio paraliza más sueños que cualquier obstáculo real. Y quizá tú estás librando una de estas batallas justo ahora. Quizá miras tu vida y piensas, debería estar más avanzado. O a lo mejor, no sé si tengo lo necesario, pero déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has frenado de intentar algo simplemente porque la duda fue más convincente que tu deseo? ¿Cuántas oportunidades has dejado ir porque creíste que no era el momento adecuado, cuando en realidad solo estabas esperando que el valor apareciera por arte de magia?
Decidir por el éxito todos los días significa hacer lo que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer. Es remar cuando el mundo empuja en tu contra. Es persistir cuando las circunstancias te gritan que te rindas. Y ese es el punto de inflexión que ha transformado a personas comunes en líderes extraordinarios un sinfín de veces a lo largo de la historia. No porque fueran especiales, sino porque a pesar del miedo, decidieron. A pesar de la presión, decidieron. A pesar de las críticas, decidieron. Y esa es la verdad incómoda que mucha gente intenta evitar. El éxito te exige antes de entregarte. A lo largo de los años han surgido frases impactantes en mi mente y algunas de ellas me han guiado como brújulas internas. Una de ellas la repito hasta el día de hoy. La vida cambia en el momento en que decides cambiar. Otra que llevo conmigo es: no eres tu pasado, eres las decisiones que tomas a partir de este momento. Y quizá la más poderosa: lo que haces a diario moldea quién te conviertes permanentemente. Cuando entiendes esto a fondo, tu vida nunca volverá a ser la misma. Y si crees que todo esto es demasiado abstracto o filosófico, déjame aterrizarlo a la realidad. Hoy en día, millones de personas viven días automáticos, toman decisiones automáticas, siguen rutinas automáticas, se levantan cansados, trabajan en piloto automático, resuelven problemas de forma reactiva y al final del día se preguntan por qué la vida no cambia. Pero ¿cómo puede cambiar algo si no decides cambiar? ¿Cómo puedes pedir un destino extraordinario mientras vives patrones comunes? Mira, no se trata de dar un salto gigantesco de la noche a la mañana. Se trata de dar pequeños pasos conscientes a diario, que acumulados con el tiempo se vuelven poderosos. Si quieres aplicar este principio hoy, empieza por identificar un área de tu vida donde has sido pasivo. Podría ser tu salud, tu trabajo, tus finanzas, tus relaciones, y toma una decisión sencilla, pero innegociable, para los próximos 7 días. Solo 7. Porque cuando cambias tu energía a pequeña escala, tu identidad empieza a cambiar a gran escala. Y cuando la identidad cambia, todo cambia. Cuando empiezo a hablar de la toma de decisiones diarias, mucha gente cree que solo hablo de disciplina, pero no se trata de eso. La disciplina es parte del proceso, claro, pero lo que realmente transforma la vida de alguien es la capacidad de cambiar su estado emocional antes de cambiar su acción. ¿Alguna vez has notado que cuando estás cansado, estresado o preocupado, incluso las decisiones más sencillas parecen montañas imposibles de escalar? La ciencia lo confirma. Estudios recientes de neurociencia muestran que más del 70% de las decisiones que tomamos en un día están profundamente influenciadas por nuestro estado emocional, no por la lógica. En otras palabras, no es lo que sabes lo que determina tus resultados, es cómo te sientes cuando necesitas actuar. Y esto explica por qué tantas personas inteligentes, bien informadas y llenas de buenas intenciones nunca llegan a ningún lado. Esto lo viví en carne propia por años. Cuando empecé mi camino como orador, descubrí algo curioso. No importaba cuánto estudiara técnicas de comunicación, cuántos libros leyera o a cuántos entrenamientos asistiera. Si no cambiaba mi estado emocional antes de subir al escenario, no lograría transmitir lo que realmente quería. Por eso, empecé a crear mis propios rituales, pequeñas decisiones diarias que cambiaron por completo mi desempeño. Uno de ellos, que mantengo hasta el día de hoy, es despertarme y decidir en solo unos cuantos minutos qué energía va a dominar mi día. Porque si dejo que el mundo decida eso por mí, ya empecé perdiendo. Y ahí es donde entra una verdad que pocos quieren admitir.
La mayoría de la gente espera a tener ganas antes de actuar, cuando en realidad la voluntad solo aparece después de la acción. La vida es como un fuego. No esperas a que se encienda solo antes de echarle leña. Primero le echas la leña. Cuando haces algo, por pequeño que sea, cambias tu energía. Cuando cambias tu energía, cambias tus decisiones. Cuando cambias tus decisiones, cambias tu destino. Esta es la secuencia que moldea a los ganadores. Pero déjame preguntarte algo, con total sinceridad. ¿Cuántas veces te has prometido a ti mismo que harías algo y simplemente no lo hiciste? ¿Cuántas veces has pospuesto decisiones importantes porque muy en el fondo tenías miedo del impacto que podrían generar? ¿Cuántas veces has permitido que el juicio de los demás defina tu ritmo, tu audacia, tu valentía? Y peor aún, ¿cuántas veces te has autosaboteado emocionalmente antes siquiera de empezar? Hago estas preguntas porque sé que resuenan con mucha gente. Son preguntas que me he hecho un sinfín de veces a lo largo de mi vida. Hay un miedo silencioso que domina a la mayoría de la gente. El miedo a no estar listo. Y este miedo evita que muchos tomen decisiones que podrían cambiar radicalmente sus vidas. Pero la verdad es que nadie está completamente preparado para un gran cambio. Nunca. El cambio te va preparando mientras avanzas. Pero si no empiezas a caminar, nunca te convertirás en quien realmente podrías ser. Y cuando hablo de preparación emocional, no estoy diciendo que debas ignorar tus miedos. Estoy diciendo que debes decidir a pesar de ellos. El miedo no desaparece con el tiempo, desaparece con la acción. Y cuanto más actúas, más aprendes. Cuanto más aprendes, más dominas. Cuanto más dominas, más confías. Así es como creas un ciclo de poder interior, no esperando a ser fuerte, sino decidiendo ser fuerte incluso cuando no te sientes así. Esto me recuerda a una situación muy importante que presencié hace años y que involucra a una persona que seguramente conoces, Arnold Schwarzenegger. Él contó alguna vez que durante sus primeros días entrenando en pequeños gimnasios de Austria, sentía que había algo mal con la forma de pensar de la gente a su alrededor. Creían que estaba soñando demasiado en grande, que era una locura imaginar a un joven de ese tamaño y de ese lugar convirtiéndose en el mejor culturista del mundo. Pero Arnold tomó una decisión diaria: entrenar más, aprender más y, lo más importante, rechazar la lógica limitada de los demás. Se eligió a sí mismo antes de que el mundo pudiera elegir por él. Y lo sé, porque a menudo hablábamos de ese inicio. Su destino no cambió porque fuera fuerte. Cambió porque él tomó una decisión. Y esa decisión la tomaba todos los días. Y siguiendo la recomendación, ya no volveré a mencionar a Arnold en lo que sigue. Y ahora quiero tocar un tema súper importante: la conexión. Porque el éxito no se trata de mí, no es sobre famosos ni sobre actuaciones épicas. Se trata de ti, de tu vida de verdad, de tus miedos genuinos, de tus frustraciones silenciosas, de ese sentimiento que intentas ignorar, pero que sigue tocando la puerta, esa sensación de que podrías estar viviendo más de lo que vives ahorita. Y déjame preguntarte, ¿cuántas veces has abierto tu cuenta del banco y has sentido un apretón en el pecho? ¿Cuántas veces has dicho, de hoy en adelante voy a manejar mejor mi dinero, pero luego, al primer imprevisto, lo has dejado ir todo al traste? Las investigaciones indican que más del 60% de la gente sufre ansiedad financiera cada semana. Y la raíz de esta ansiedad no es solo la falta de dinero, sino la falta de decisiones constantes al respecto. No necesitas ganar más para sentirte con más control. Necesitas decidir mejor. Y antes de seguir, déjame hacer algo importante para los que me escuchan en este momento.
si este contenido ya te está llegando, si de alguna forma te está dando claridad o te está haciendo reflexionar sobre cómo llevas tu vida, dale me gusta y suscríbete al canal. Esto ayuda de formas que ni te imaginas. Gracias a este gesto tan sencillo es que este contenido llega a más gente, que el canal sigue creciendo y que puedo traer material cada vez más profundo para transformar vidas. Es un acto pequeño, pero así como todas las decisiones diarias, los actos pequeños tienen un impacto enorme. Volviendo al tema, hay un error muy común que mucha gente comete: confunden el movimiento con el progreso. Se mantienen ocupados, llenos de pendientes, corriendo de un lado a otro, y aún así sienten que nada cambia. ¿Y sabes por qué? Porque no se trata de hacer mucho. Se trata de hacer lo que de verdad importa. Se trata de decidir conscientemente. Se trata de decir no a lo que te quita la energía y sí a lo que te acerca a tu propósito. Y esto me lleva a algo profundo. Todos tenemos un punto de quiebre emocional, un momento en que la vida te acorrala y te das cuenta de que no tienes a dónde más correr, excepto hacia tu interior. Y cuando llegas a ese punto, tienes dos opciones: o repites tu patrón o lo rompes. Y cuando rompes tu patrón, cambias tu vida. Yo rompí el mío cuando me di cuenta de que ya no podía usar las circunstancias de mi infancia como pretexto para vivir una vida mediocre. Necesitaba decidir cada día, incluso sin pruebas externas, que construiría algo más grande. Y eso es justo lo que necesitas entender. No necesitas permiso, necesitas decisión. Cuando digo que el éxito es una decisión diaria, no hablo de perfección, hablo de dirección. Porque cada mañana tú eliges, consciente o inconscientemente, si avanzas hacia la vida que deseas o en la dirección opuesta. Y lo curioso es que, la mayoría de las veces, esta elección no se toma con grandes gestos, sino con detalles casi imperceptibles. ¿Cómo reaccionas al primer problema del día? La forma en que interpretas un desafío inesperado. ¿Qué decides priorizar cuando todo parece urgente? El éxito nace en estos micromomentos, pequeñas elecciones que, acumuladas, se transforman en gigantes en tu vida. Y esto conecta profundamente con algo que he observado por décadas. La gente subestima el poder de los patrones emocionales. ¿Sabes qué patrón emocional rige tu vida? ¿El enojo? ¿La ansiedad? ¿La impaciencia? ¿El desánimo? O tal vez la esperanza, la determinación, el enfoque. La ciencia ya ha comprobado que nuestro cerebro crea rutas neuronales a partir de las emociones que repetimos. Esto significa que mientras más refuerzas un estado negativo, más fácil es caer en él. Pero mientras más eliges conscientemente estados de valentía, presencia, claridad, más naturales se vuelven estos estados. Y esta elección que parece abstracta, lo cambia todo. Cambia tus decisiones financieras, tus relaciones, tu productividad, tus oportunidades. Esto lo veo en miles de personas que me escriben diario diciendo cosas como: sé lo que tengo que hacer, pero no lo logro. Y esta frase solo existe porque la persona no se ha dado cuenta de que el problema no está en la estrategia, sino en el estado emocional que la precede. Cuando intentas crear una vida abundante desde un lugar de miedo, todo se vuelve pesado. Cuando intentas transformar tu salud desde la culpa, todo se hace difícil. Pero cuando decides tu estado antes de actuar, te vuelves imparable, porque entonces actúas desde la valentía, no la duda, desde la convicción, no la indecisión. Y sé que quizás ahora estás pensando: pero ¿cómo cambio mi estado si mi vida está llena de problemas? Y es una pregunta legítima, porque la verdad es que nadie es inmune a las dificultades.
No importa cuánto éxito o experiencia haya acumulado a lo largo de los años, sigo enfrentando desafíos, pero hay un concepto que aprendí a la mala que lo cambió todo para mí. Puede que no controles lo que te pasa, pero siempre puedes controlar el significado que le das a lo que sucede. Y el significado determina la emoción, y la emoción determina la acción, y la acción determina tu destino. Recuerdo una experiencia muy impactante que tuve en un evento hace muchos años con un empresario llamado Paul, alguien que, hasta ese momento, cargaba con una vida entera de frustraciones y resentimientos. Llegó conmigo diciendo que todo se estaba cayendo a pedazos: el negocio, el matrimonio, la salud, las emociones. Hablaba como si cada parte de su vida fuera una carga imposible de llevar, pero mientras hablábamos, quedó claro que su vida no estaba destrozada por falta de capacidad, sino por las decisiones que posponía a diario. No decidía ser honesto sobre lo que sentía. No decidía enfrentar conversaciones difíciles. No decidía mirar sus miedos con claridad. Y fue en ese instante cuando finalmente tomó una decisión simple, pero profunda. Voy a dejar de repetir mi patrón. Esta sola decisión lo destrabó todo. No porque el problema desapareciera, sino porque él empezó a actuar desde un estado emocional completamente diferente. Y lo más impresionante es que 6 meses después regresó para contarme que todo había cambiado. No porque la vida se volviera más fácil, sino porque él se hizo más fuerte. Esto se repite en millones de historias. Gente que espera una circunstancia ideal para actuar, pero nunca se da cuenta de que la circunstancia ideal se crea con la acción. Y aquí es donde entra algo poderoso. El éxito es mucho más psicológico que técnico. Investigaciones recientes demuestran que las personas que toman pequeñas decisiones consistentes a lo largo del día, como revisar metas por unos cuantos minutos, interrumpir pensamientos negativos antes de que se repitan, actuar en una tarea importante, incluso sin motivación, tienen hasta 3 veces más probabilidades de lograr grandes metas. Esto es porque el cerebro interpreta estas acciones como señales de identidad, y la identidad es el destino. Y ya que estamos hablando de identidad, quiero traer a colación otro punto esencial. Cómo te defines a ti mismo determina los límites de lo que crees que puedes lograr. Si te defines como alguien con mala suerte, difícil, cansado, sin talento, tus decisiones diarias reflejan esa definición. Pero cuando empiezas a verte como alguien capaz, resiliente, con confianza, determinado, tu vida cambia, porque tu cerebro empieza a actuar de acuerdo con esta nueva identidad. Yo experimenté esto cuando pasé del papel de un joven sin oportunidades a alguien que decidiría crear oportunidades. Fue este cambio interno lo que redefinió todo lo externo. Y hay un ejemplo muy potente que ilustra justamente esto, el de Martin Sheen. Él ha contado muchas veces cómo el autosabotaje casi destruye su vida y su carrera. No fue falta de talento ni circunstancias externas. Fueron las decisiones diarias basadas en el miedo, el estrés y la autodesvalorización lo que casi lo lleva a un colapso físico y emocional. Permitió que un patrón emocional repetido determinara sus resultados. Solo cuando decidió romper ese patrón, buscar ayuda y ajustar sus elecciones diarias, su vida volvió a encarrilarse. Esto demuestra que no importa qué tan brillante sea alguien, qué tan famoso o capaz, si las decisiones diarias están impulsadas por el miedo, todo se puede desmoronar. Y siguiendo la misma pauta, ya no volveré a mencionar a Martin Sheen. Ahora, déjame preguntarte, ¿cuántas veces te has identificado más con tus problemas que con tu potencial? ¿Cuántas veces te has definido por el dolor y no por tu fuerza? ¿Cuántas veces has creído que tu historia estaba definida por lo que te pasó
y no por lo que podrías elegir hacer con ello. Y si te dijera que estás a solo una decisión, una sola, de empezar un nuevo ciclo en tu vida. Y por eso ahora quiero proponerte un reto, solo una vez en todo este contenido, y este es el momento ideal. Durante los próximos 5 días vas a apartar exactamente 3 minutos en la mañana para decidir conscientemente cuál será tu estado emocional dominante para el día. Podría ser enfoque, gratitud, valentía, presencia, determinación. Elige uno, solo uno. Y durante esos 3 minutos vas a respirar profundamente y preguntarte: si viviera este día desde este estado emocional, ¿cuáles serían mis decisiones? Haz esto por 5 días, solo 5, y observa el impacto. Vas a notar algo extraordinario. Cuando lideras tus emociones, lideras tu vida. Cuando reflexiono sobre el verdadero poder de las decisiones diarias, me viene a la mente un concepto que transformó por completo mi entendimiento del comportamiento humano. No nos movemos hacia lo que queremos, nos movemos hacia lo que creemos que merecemos. Esta es la clave que define elecciones aparentemente pequeñas, pero que moldean destinos enteros, y explica por qué tanta gente, aun sabiendo qué hacer, sigue repitiendo los mismos patrones. En el fondo, es porque se creen que no se merecen más. Y cuando crees que no te lo mereces, te saboteas. Pero cuando decides que sí te lo mereces, te transformas. Y esto no es pura teoría, es ciencia del comportamiento. Investigaciones de la Universidad de Stanford demuestran que las personas con una sólida autoestima toman decisiones más arriesgadas, son más perseverantes, poseen mayor resiliencia emocional y enfrentan los riesgos calculados con más madurez. Por el contrario, la gente que cree no ser digna tiende a postergar, a evitar los desafíos, a huir de las conversaciones importantes y a quedarse en ambientes tóxicos. En otras palabras, lo que crees de ti mismo determina la calidad de tus elecciones diarias. Y tus elecciones diarias determinan la calidad de tu vida. Y aquí hay algo que quizás no habías notado. Muchas de tus decisiones se basan en historias viejas que arrastras desde la infancia. Ideas que absorbiste cuando eras vulnerable, cuando todavía no tenías la capacidad emocional de filtrar lo que escuchabas. Historias como el dinero cuesta mucho, una buena vida no es para mí, soñar en grande lleva al fracaso, no soy suficiente. Estas frases invisibles acompañan a los adultos por muchísimas décadas, saboteando relaciones, carreras, negocios y la propia autoestima. Y si no decides conscientemente liberarte de estas historias, seguirán decidiendo por ti, y no de una forma positiva. Tuve que luchar contra estas historias desde muy joven. Recuerdo un momento muy específico, cuando todavía era adolescente, y mi familia ni siquiera tenía dinero suficiente para comprar comida. En esa época, me buscaba la vida con trabajos de vez en cuando para sobrevivir, intentando ayudar a mi madre como fuera. Un día, toqué la puerta de un restaurante pidiendo trabajo. Lo que fuera. Estaba dispuesto a lavar platos, limpiar pisos, cargar cajas. El dueño me miró y me dijo: «Pareces tener ganas, pero no estoy seguro de que puedas aguantar el ritmo de aquí». Esa frase me atravesó el pecho como una cuchilla, porque yo ya cargaba con una historia interna de que no era lo suficientemente bueno, de que la vida era demasiado dura para mí. Pero decidí en ese instante que ya no cargaría con esa narrativa. Dije con firmeza: «Deme una oportunidad, déjeme demostrar lo que valgo». Y cuando finalmente aceptó, trabajé como si mi vida dependiera de ello, porque de verdad era así. Ese momento, pequeño para el mundo, pero colosal para mí, fue un parteaguas. Fue cuando me di cuenta de que cada decisión que tomaba podía romper una vieja historia y abrir espacio para una nueva identidad. Y esto es lo que quiero que entiendas.
No necesitas esperar un gran suceso para cambiar tu vida. Necesitas pequeñas decisiones, tomadas con intención, repetidas con constancia. Así es como construyes la fuerza emocional. Así es como construyes la confianza en ti mismo. Así es como dejas de aceptar las migajas y empiezas a exigir lo que realmente te mereces. Porque cuando te comprometes con decisiones diarias, creas una nueva narrativa. Y una nueva narrativa crea una nueva vida. Y este proceso también tiene un impacto directo en cómo manejas el dinero. ¿Alguna vez has notado que mucha gente gasta no porque lo necesite, sino porque está tratando de llenar un vacío emocional? ¿O ahorran hasta el último centavo no por sabiduría, sino por miedo? La mayoría de las decisiones financieras no tienen nada que ver con las matemáticas, tienen que ver con la emoción. Los estudios demuestran que alrededor del 80% de las decisiones relacionadas con el dinero son puramente emocionales. Esto significa que puedes ganar mucho y seguir viviendo en escasez emocional, o ganar poco y aún así construir verdadera abundancia, porque la abundancia no empieza en tu cartera, empieza en tu mente. Y por eso tanta gente se paraliza cuando tiene que tomar decisiones importantes sobre su carrera, inversiones, relaciones, salud. Porque no es el desafío en sí lo que les asusta, es lo que el desafío activa dentro de ellos. Miedo a fallar, miedo a perder, miedo al rechazo, miedo a no ser lo suficientemente bueno. Y déjame preguntarte, ¿cuántas decisiones no has tomado por miedo? ¿Cuántas puertas nunca se abrieron porque nunca tocaste? ¿Cuántas oportunidades se te escaparon porque creíste que no estabas listo? Y lo que es más importante, ¿cuánto tiempo vas a permitir que viejas emociones controlen tus resultados futuros? Siempre digo que el futuro no es algo que encuentras, es algo que creas. Y el futuro lo creas de la misma manera que construyes un cuerpo fuerte, un entrenamiento a la vez, una repetición a la vez, una decisión a la vez. Y al igual que en el entrenamiento físico, la mente y las emociones se fortalecen con la constancia, no con la intensidad aislada. De nada sirve hacer un gran esfuerzo una sola vez y esperar resultados permanentes. Es la acumulación diaria la que transforma. Y hay un ejemplo muy poderoso de cómo las decisiones diarias, o la falta de ellas, pueden destruir carreras brillantes. Y lo digo no con juicio, sino como una advertencia. Un reconocido atleta olímpico británico compartió una vez en entrevistas cómo la falta de disciplina emocional durante ciertos periodos estuvo a punto de poner en peligro su carrera. No fue falta de talento u oportunidades, fue la ausencia de pequeñas y constantes decisiones. Permitió que las distracciones, las inseguridades y las dudas personales interfirieran en su rendimiento. Solo cuando decidió retomar el control diario sobre sus elecciones, logró reencaminarse y recuperar el enfoque que lo llevó al podio. Esto demuestra que incluso las personas extraordinarias pueden perderlo todo si descuidan lo básico, elegir a diario quién desean ser. Ahora déjame hacerte una pregunta poderosa. ¿A quién estás eligiendo ser hoy? Porque esta elección ocurre incluso cuando crees que no estás eligiendo nada. Decidir, no decidir, ya es una decisión. Y es peligrosa, porque cuando no tomas las riendas de tu vida, alguien o alguna circunstancia las tomará en tu lugar. Y quizás estés cansado, abrumado, sin claridad. Quizás tu vida esté llena de problemas reales, profundos, urgentes. Sé cómo se siente eso. Y es exactamente por eso que necesitas escuchar con atención. No necesitas resolverlo todo hoy. Solo necesitas tomar una decisión, una sola,
La decisión que dará el primer paso, la decisión que romperá el ciclo, la decisión que abrirá espacio para una nueva posibilidad. Porque cuando tomas esa primera decisión, el resto comienza a alinearse. No mágicamente, sino progresivamente. Y recuerda, las fuerzas externas pueden empujarte, pero solo las decisiones internas te transforman. Cuando empiezas a tomar el control de tu energía emocional, algo extraordinario sucede. El mundo deja de ser un lugar que determina quién eres y se convierte en un escenario donde expresas quién has decidido ser. La mayoría de la gente vive reaccionando a su entorno, reaccionando a las dificultades, reaccionando a las opiniones de los demás. Pero tú no estás aquí para reaccionar, estás aquí para liderar. Y el liderazgo, por encima de todo, es la capacidad de liderarte a ti mismo. Esto significa decidir qué significado le das a los acontecimientos. El significado es poder. El mismo evento puede destruir a una persona o despertar a otra. La diferencia, la historia que eligen contarse a sí mismos. Cuando cambias la historia, cambias la emoción. Cuando cambias la emoción, cambias la acción. Y cuando cambias la acción, cambias tu destino. Haz una pausa un momento y piensa, ¿qué historia te has estado contando a ti mismo? ¿Te empodera? ¿Te impulsa hacia adelante? ¿O te mantiene atrapado en un patrón que superaste hace mucho tiempo? La verdadera transformación empieza cuando creas una nueva narrativa, una narrativa donde tú eres el protagonista, no la víctima. Y en esta narrativa no necesitas esperar la situación perfecta, creas la situación perfecta con los recursos que tienes ahora. Avanzando incluso cuando estás incierto, actuando incluso cuando no te sientes preparado, decidiendo incluso cuando el camino aún no está claro. Este es el poder que separa a la gente común de la gente extraordinaria, la capacidad de actuar a pesar de las circunstancias. Y recuerda, todo lo que deseas ya empezó a tomar forma en el momento en que decidiste crecer, evolucionar y romper los patrones que una vez te limitaron. Ya estás en este movimiento y cuando tú cambias, todo a tu alrededor empieza a cambiar también. Sigue alimentando esta energía, sigue avanzando, sigue eligiendo ser tu mejor versión cada día. Y si este mensaje resonó contigo de alguna manera, compártelo con alguien especial que quizás necesite escuchar estas palabras hoy. A veces, un simple gesto puede ser un parteaguas en la vida de alguien. Vamos juntos, porque esto es solo el principio.